Muy bien, buenas noches a nuestros panelistas. Antes que nada, darle una bienvenida y un agradecimiento especial al doctor Viale, Germán Jorge Viale. Él nos visita de Argentina y vamos a presentar, el tema es planificación preoperatoria en prótesis total de rodilla. Va a estar incluido la prótesis total primaria. Vamos a tener también el tema de deformidades extraarticulares y concluimos con antisépticos en ortopedia. El doctor Viale es especialista en reemplazos articulares de cadera y rodilla. Desempeña sus funciones profesionales en el Hospital Británico de Buenos Aires y es miembro titular de muchas instituciones que se dedican a la academia, como es la AOT, la ACARO, AHKS, la WAIOT y la MISS, entre otros, ¿no? Entonces, doctor Viale, muy buenas noches y muchas gracias por su deferencia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero no aburrirlos, que hoy, bueno, tocan tres charlas y tres charlas que son interesantes y no cortas. A ver si aquí... Ahí está. Ahí lo están viendo bien. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el reemplazo total de rodilla y la planificación preoperatoria. La planificación preoperatoria no es solamente qué es lo que yo debo usar mis filminas o si tengo que hacer alguna otra cosa, sino que lleva muchos otros procesos aparte de solo usar las filminas. Y entonces vamos a ir viéndolo. Sabemos todos que un reemplazo total de rodilla es un procedimiento totalmente confiable. Hoy en día está todo muy estudiado, sabemos y podemos hacer hasta casi predicciones, ya que la cirugía está bien estandarizada. Entonces, hay distintas etapas que uno tiene que ir pensando desde el paciente cuando llega al consultorio. A ver qué pasa, que no corre. Y yo siempre las divido en la etapa de la consulta, la etapa de la planificación propiamente dicha y después la etapa de la cirugía. Entonces, ¿cómo debo yo ir organizándome estas cosas para no encontrarme con sobresaltos? Y muchos de estos pacientes son los que nosotros tenemos, nadie tiene ganas de tener un paciente con una infección. Y entonces miremos la foto de la izquierda y veamos que es una paciente obesa. Fíjense la dermatitis ocre que tiene por terreno varicoso. Por lo cual, a estos pacientes uno debería prestarles más atención, ver qué tipo de piel tienen, si es una piel friable, si no, si tienen más riesgo, estudiarlos por el flebólogo. Pero en líneas generales, esto es un paciente que tenemos habitualmente en la consulta que viene para un reemplazo de rodilla. Y a veces, ¿qué pasa si nosotros entramos por acá? ¿No? Esta es una paciente que tiene psoriasis, tiene una artropatía psoriásica. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Si nosotros atravesamos esta piel, está lleno de estreptococo, de estafilococo. Es un cultivo de todos los cocos que a ustedes se les ocurra y vamos a tener una prótesis infectada. Y esto empieza en el consultorio, no empieza en quirófano. Entonces, esto es parte de la planificación y por eso que yo siempre digo que la planificación empieza desde el momento de la consulta, porque es cuando uno empieza a pensar las diferentes situaciones que pueden encontrarse. Y entonces nosotros a este paciente le hicimos una cura oclusiva durante 1 a 2 semanas, preferentemente 2, con ungüento
que preparamos nosotros en una pomada que tenga antibiótico, un antimicótico, corticoide, más Pervinox crema o iodopovidona en crema. Eso lo ponemos uno al lado del otro, lo mezclamos y con eso untamos toda la pierna. Y entonces con eso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que a los 10 días, fíjense cómo está, preoperatorio, 10 días después, ya la piel está rosadita, no tiene estas placas, estas escamas son las que llevan los estreptococos, los estafilococos, perdón. Y entonces yo acá la puedo operar, acá no la podía operar, acá sí la puedo operar. Y fíjense, 18 días postoperatorio, y fíjense, 45 días postoperatorio, todavía no tiene ninguna escama, pero yo ya pasé, y entonces los estreptos y los estáfilos acá no están. Y eso es lo bueno. ¿Y qué pasa si yo tengo un paciente que ya le habían hecho una osteotomía previa y una osteotomía con una incisión transversa de rodilla, del miembro? ¿Tá? Yo tengo que cruzarla a 90 grados y eso es parte de mi planificación, eso es parte de verle la pierna al paciente y no ver solamente la radiografía. Y en este otro caso yo tengo que sacar una osteosíntesis para poder colocar la placa con tornillos, la prótesis. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que definir si lo hago en un tiempo, en 2 tiempos, si utilizo parte de las incisiones. Tengo que saber que no puedo dejar incisiones que sean paralelas y esas incisiones por lo menos tienen que dejar una brecha de 5 centímetros para que pueda haber una angiosoma que lo irrigue y no se nos necrose el tejido, las partes blandas, porque nadie tiene ganas de tener una prótesis expuesta. Y entonces fíjense como en este caso nosotros tuvimos que usar parte de la incisión en la pierna hasta una altura en donde ya nos fuimos de otra vez hacia adentro, hacia medial y anterior para poder hacer el abordaje. Y siempre dejamos un ángulo abierto mayor a los 90 grados para que esa circulación no se vea afectada. Igualmente, fíjense que a pesar de haber tomado todos los recaudos, esta partecita quedó siempre con algún hematomita ahí que hay que mirarlo con cariño. Y entonces, para evitar estas complicaciones, incisiones paralelas hay que evitarlas. Siempre hay que usar la más lateral que uno pueda utilizar dentro de las cicatrices previas. Y si uno no sabe mucho cómo hacerlo, tenés 2 formas. O haces una pequeña incisión, haces una anestesia local en piel, haces una incisión superficial nada más y la suturás, y entonces uno ve cómo se comporta ese colgajo de piel que queda en el medio. O llama directamente a cirugía plástica para ver cómo lo puede usar, porque a veces hay que utilizar algún tipo de expansor para poder hacer una incisión y después del expansor, como nos sobra piel, uno puede hacer un cierre plástico de esa herida. La preparación para el paciente, siempre hay que saber cuál es el examen físico, qué rango de movilidad tiene, cuánto puede caminar, cuál es el estado psicológico del paciente. Una de las cosas que está más descrita en los trabajos de insatisfacción en reemplazo total de rodilla es que nosotros nunca hacemos un perfil psicológico del paciente y que eso sería una de las causas de un gran porcentaje de esa disconformidad. El consentimiento informado es una cuestión médico-legal que siempre debemos tener, y la educación preoperatoria del paciente, yo habitualmente los pongo a hacer una rehabilitación como si ya estuviesen operados después de operados, previo a la cirugía,
con lo cual el paciente ya aprende antes de operarse cómo va a seguir después. Todas las radiografías hay que hacerlas con y sin carga, porque muchas veces uno tiene que ver cuál es la deformidad y siempre hay que poner la tibia vertical al piso. Es la forma mejor de entender. Fíjense cómo esta radiografía, está, la de la izquierda, está oblicua, es porque el radiólogo lo sacó con el chasis como siempre, y el paciente no estaba así. Y la otra, como está parado, entonces la tibia le quedó vertical. ¿Y qué es lo que uno debe ver en este tipo de radiografías? Uno lo que tiene que encontrar es, primero, si tiene algún implante previo, como en este caso. Fíjense que si uno entra por el intercóndilo y va en línea recta hacia la cabeza femoral, que es buscando el eje, uno entra por el intercóndilo, pero va a ir a parar a la cortical medial. En cambio, si uno lo ve, tiene que entrar por el canal, por el intercóndilo, hacia el canal medular, que es mucho más lateral, y tiene que hacer una osteotomía asimétrica para lo que es habitual en nosotros. Entonces, ¿para qué? Para dejar una interlínea paralela a la carilla tibial. Y todo esto es a partir de entender cómo tenemos que entrar, dónde hay que entrar, y no siempre es fácil. Veamos acá cómo está esta rótula, y cualquiera diría, a esta rótula hay que hacerla porque el paciente se está quejando no solo de un genu valgo, sino que está quejándose de una patología patelofemoral, para levantarse una silla, subir una escalera y demás. Y uno se puede encontrar con esto. Y fíjense, a las 2 semanas posoperatorias, esta imagen acá, que el paciente tuvo una abulsión del aparato extensor, ¿tá? Una fractura del polo proximal de la rótula. Y uno debe saber, para que no le pasen estas cosas, que la rótula tiene un espesor de 25 milímetros, en promedio, que el componente patelar en promedio lleva 10 milímetros y que uno debe dejar por lo menos entre 12 y 15 milímetros. Si uno está haciendo un corte que sea oblicuo o un corte en donde le queda menor cantidad ósea, va a tener las posibilidades de tener una fractura de rótula, que la verdad puede pasar desapercibida o en este caso quedar con algún grado de insuficiencia para la extensión. Pero fíjense qué le pasó a este paciente 2 meses de postoperatorio. Se tropezó con la alfombra de la casa y hizo una fractura supracondilia. ¿En base a dónde? En base al notch que nosotros, a la violación de la cortical anterior que nosotros le dejamos. ¿Y esto por qué? Porque nosotros seguramente medimos mal el tamaño antero-posterior de la rótula, del componente femoral. Y fíjense, acá, si uno pone un tamaño número 3, como está en la radiografía, en la foto de la izquierda, fíjense como pareciera que copia la curvatura, pero fíjense del fémur, pero fíjense adelante cómo yo le hice una violación de la cortical anterior. Obviamente voy a tener en flexión mayor una brecha más mayor, porque también estoy resecando más cóndilos posteriores, pero estoy violando la cortical anterior, con lo cual voy a tener este tipo de fracturas, o aumento las chances, mejor dicho, para tener este tipo de fracturas. Al revés, si yo pongo una prótesis muy grande, voy a limitar la flexión de rodillas porque el espacio los cóndilos posteriores voy a resecar menos y entonces mi brecha en flexión va a ser más chica. Y yo, además, como adelanto mucho la parte anterior del fémur, le aumento la presión de la rótula sobre
el fémur, con lo cual le voy a aumentar la tensión al aparato extensor, le voy a aumentar el dolor. Entonces es importante que uno siempre pueda ver cuál es la curvatura correcta del fémur, cuál es el tamaño correcto y no estar violando la cortical anterior. Con lo cual vamos a evitar la violación, vamos a evitar la fractura, vamos a evitar la sobrecarga del aparato extensor de esa rodilla. Perdón. Y yo vuelvo a decirles lo mismo que les dije hace un rato. Acá pareciera una rodilla que tiene algún problemita. Pero fíjense cuando yo pongo la radiografía bien vertical, la tibia bien vertical, entonces ahora ya no es un problemita, ya ahora es un problema importante. ¿Por qué? Porque el defecto del platillo tibial que yo tengo es un defecto grande y lo voy a tener que resolver de alguna manera. En este caso se resolvió, ya esta es una radiografía que tiene muchos años, pero que nos sigue siendo útil para el día de hoy, rellenar este defecto óseo con un fragmento de cóndilo posterior, que generalmente son los más grandes, los fijamos con 2 tornillos, hay que emprolijar la superficie para que coapte y quede bien apoyado el injerto que nosotros estamos colocando, y fíjense que esta prótesis es una prótesis que no tiene un constreñimiento mayor al de una prótesis primaria. Esto es una prótesis primaria. No necesito más constreñimiento por tener un defecto óseo porque uno lo pudo reemplazar. Entonces, ¿cómo es que uno lo tiene que hacer? Y uno tiene que, como muestra este dibujo, tiene que emparejar el defecto que tiene, muchas veces hay que agrandarlo, y luego colocar el injerto, luego hacer la osteotomía y injertar el defecto que queda con los cóndilos posteriores. Siempre, 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 por favor, pongan la tibia vertical. La osteotomía tiene que ser perpendicular al eje de la tibia y no tiene que ser paralelo a la carilla articular. Fíjense acá, la imagen de la izquierda con la imagen de la derecha, en donde está marcada la osteotomía paralela a la carilla articular y nos queda oblicua. Con lo cual nosotros vamos a resecar en forma pareja, pero en la realidad estamos generando una interlínea oblicua, con lo cual, ¿eso qué nos va a pasar? Nos va a traer una inestabilidad de rodilla. Entonces, siempre la tibia vertical, siempre marcar qué es lo que vamos a resecar. Podemos resecar 1 milímetro más, 1 milímetro menos en nuestra planificación, está bien, pero después eso debemos llevarlo a la cirugía. Siempre conviene que alguien esté mirando de lejos para ver que nuestra guía tibial está copiando el eje de la tibia, siempre ver bien todo el platillo tibial, que el componente, la guía de corte tibial quede paralelo al platillo tibial, y entonces ahí nosotros vamos a hacer de acuerdo a lo planificado nuestro corte tibial. Entonces, ¿cómo vamos a...? Esto ya es... Empezamos nuestro procedimiento quirúrgico, entonces podemos hacer una peridural, en algunos casos se puede hacer un bloqueo del femoral o del nervio crural con electroestimulación, guiado por ecografía y demás. Después, nosotros siempre hacemos un lavado del miembro una vez que ya tenemos todo hecho. Algunos antes ponían manguito, ahora nosotros no usamos más manguito, colocamos siempre, hacemos la asepsia con Pervinox, alcohol de iodopovidona, colocamos primeros campos, nos vamos a lavar nosotros y luego colocamos segundos campos. ¿Y eso para qué lo hacemos? Simplemente para disminuir el riesgo de infección. Acá es como nosotros lavamos nuestro paciente, el lado que vamos a operar, pintamos siempre con cuidado. En este caso nosotros le pusimos manguito,
como ya les vuelvo a decir, esto ya es hace algún tiempo, desde que empezamos a usar el ácido tranexámico para disminuir el sangrado, ya no usamos más manguito. Siempre vendamos el pie, porque el pie es una zona muy difícil de poder desinfectar correctamente, entonces siempre es bueno tenerlo bien protegido y bien aislado, y vendándolo uno se asegura que si quedó algo, queda bien cubierto. Colocamos los primeros campos, siempre colocamos un babero alrededor de lo que es el manguito. En este caso, como ya no lo estamos poniendo más, ponemos el babero, un campo chico, en la raíz del muslo, siempre manteniendo la pierna elevada. Luego colocamos la U de campo estéril, y después bajamos el miembro. Una vez que bajamos el miembro, nos vamos a lavar. Nosotros, fíjense cómo quien está sosteniendo la pierna, acá se ve que tiene solamente los guantes estériles, no tiene otra cosa más que eso. Y luego colocamos los segundos campos, un campo fenestrado, en el cual pasa solamente el miembro, colocamos una malla tubular previamente, abrimos la malla tubular y colocamos un Steri-Drape, un campo adhesivo con Pervinox. Es importante siempre hacer la lista de chequeo, identificar al paciente, los lados, si es derecho, si es izquierdo. Nosotros esto lo tenemos hoy por hoy, hacemos una pausa para asegurarnos que todo esté en orden. Siempre, siempre, siempre yo recomiendo, antes de empezar, chequear que el instrumental esté completo y que las prótesis estén completas. No es ni la primera ni la última vez que en el momento que vamos a pedir, bueno, pasame el componente tal, el técnico te dice, ese justo me faltaba, justo ese no me llegó. Y nosotros nos enteramos en el momento de que ya estamos terminando nuestra cirugía. Eso no nos puede pasar. Todo esto hay que chequearlo previamente. Y entonces, como recordatorio, siempre recuerden, es importante y por eso va varias veces esto, es eviten las incisiones paralelas. Si uno quiere tener un tejido sano, que haya un puente mayor a 5 centímetros. No queremos tener esta complicación. No queremos que se nos necrose y nos quede expuesto parte del tendón rotuliano y entonces después tengamos que salir corriendo porque encima se nos infecta la prótesis y tenemos un desastre en nuestra rodilla. Y la cicatrización sin complicaciones es uno de los factores más importantes en la infección periprotésica. Y fíjense acá cómo por no respetar pequeñas incisiones que ya tenía el paciente previamente, son dos pacientes diferentes, se necrosó parte del tejido. Entonces, hay que tener mucho cuidado y planificar muy bien nuestra cirugía desde el momento que nosotros vemos al paciente. No es solo poner cartabones arriba de una radiografía. Nuestra recomendación fundamentalmente es siempre que el procedimiento sea ordenado, que siempre sea metódico, que siempre sea igual y que siempre sea de acuerdo al recurso que cada uno tiene. No es lo mismo el recurso que yo tengo en el Hospital Británico, en el Hospital Posadas o en el Hospital Durán en la República Argentina. Son recursos diferentes, hay que adaptarse a cada recurso, pero lo importante es que siempre se repita. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nos equivoquemos menos. Cuanto más repetitivo sea el procedimiento, menos errores vamos a cometer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Tenemos un par de preguntas para complementar el tema. ¿Usted toma un eje mecánico en todos los pacientes previo a para la planificación adecuada o prefiere hacer un eje mecánico clínico? Perdón, me distraje un segundo.
vos me decías de hacer la planificación. En la planificación preparatoria, ¿usted toma una Sí. radiometría del paciente con un eje mecánico o hace un eje mecánico clínico? No, mecánico clínico. Yo mido los ejes anatómicos y en base al eje anatómico le hago la corrección que yo necesito. Lo que nosotros estamos haciendo para casos complejos es pedir un escanograma, una radiografía de los dos miembros con el paciente de pie, enfrente y en perfil. ¿Por qué? Porque uno lo que tiene que buscar es que el corte tibial quede paralelo a la línea articular del tobillo. Entonces yo tengo que buscar el tobillo y lo trazo en la tibia que sea paralelo. Ese va a ser mi resultado. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, doctor. Gracias. Tenemos otra pregunta Dime. del doctor Gonzalo Cardoso. ¿Tiene algún protocolo especial para pacientes obesos, específicamente en cuanto al uso de vástagos cuando tienen un índice de masa corporal arriba de 30 o 35? Bueno, la realidad, yo no uso vástagos en obesos. Sí puedo usar vástagos en gente que tenga una osteoporosis muy marcada. Eso sí puedo llegar a usarlo. La diferencia con los obesos, el problema que tienen es que la tibia, para orientar la guía de corte tibial, como tienen mucha adiposidad, uno no puede palpar la cresta de la tibia. Entonces es muy difícil poder darle la rotación que uno necesita. ¿Y por qué? Porque hay guías de corte que ya tienen caída posterior y hay guías de corte que son perpendiculares a 90 grados antero-posterior. Si yo tengo una caída posterior y me equivoqué en mi rotación de entrada, yo ya hice un corte totalmente asimétrico y encima con caída posterior. Entonces ya tengo una rodilla inestable, tanto en extensión como en flexión. Nunca va a andar bien porque las brechas van a estar asimétricas. Entonces, en esos pacientes que yo no puedo palpar bien la cresta ilíaca, prefiero usar la guía endomedular de tibia, que también tiene sus trucos porque hay que medir muy bien dónde es la puerta de entrada. No siempre es entre las espinas tibiales, a veces de acuerdo a la deformidad que yo tengo, la entrada es por alguno de los platillos tibiales, pero eso lo tengo que ir a medir preoperatoriamente, no tengo otra. Muchas gracias. Complementando esa pregunta, entonces, habitualmente usted utiliza las guías de alineación extraarticular y en obesos intraarticular. Exactamente. Habitualmente extra, obesos intra. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Tiene alguna contraindicación específica la utilización del componente patelar? ¿Hay pacientes específicos en los cuales usted habitualmente no los usa? Habitualmente no hago, esperame un segundito, perdón. Habitualmente no uso componente rotuliano. Después de mucho tiempo, ustedes lo conocen a Sasha Bittelman. Cierto. Bueno, a Sasha lo conocen todos porque se pelea con todo el mundo, pero es muy buena persona. Y él, después de mucho tiempo, me enseñó que no todas las rodillas necesitan un botón rotuliano. Yo lo que hago, por una cuestión de experiencia, que en un momento lo copiaba a Sasha porque me parecía muy lógico lo que él me decía, tuve algún paciente que previo a la cirugía tenía dolor patelofemoral, no le hice la rótula y después continuó con dolor patelofemoral. Entonces, el que tiene dolor previo, le hago la rótula. No lo dudo, ni me preocupo. Voy y la hago. El que no tiene y tiene más o menos una buena rótula, se la dejo. Y no he tenido dolor postoperatorio a 5 años, hasta ahora. Gracias, doctor.
continuando con ese mismo tema, el doctor Cristian Sierra pregunta, en una rótula de menos de 15 milímetros de espesor, ¿qué opción tiene? ¿Sin rótula en general? Un abrazo enorme a Cristian, un gran amigo. Si tengo menos de 15 milímetros, yo no la implanto. O sea, yo no implanto rótula cuando tengo una rótula que está menor a 15 milímetros o una rótula en una rodilla de revisión. Yo no la reimplanto, la dejo como está. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Enrique. ¿Qué protocolo utiliza habitualmente transquirúrgico para la rotación del componente femoral con relación al valgo y varo prequirúrgico que presenta el paciente? La rotación del componente femoral, yo uso varias guías. Lo que pasa es que esa parte la tengo en lo que es técnica quirúrgica, por eso no lo vi en la planificación. A mí me gusta mucho usar la línea de Whiteside, que es la línea que va por el fondo de la tróclea femoral, y yo con eso me guío mucho. La realidad que es para rodilla primaria es una guía que no importa el varo o el valgo, siempre te va a orientar bien. El problema es que la mayoría de los guías de corte femoral tienen apoyo posterior de los cóndilos. Entonces, cuando vos tenés una rodilla valga, el cóndilo externo, el cóndilo posterior externo está hipoplásico. Entonces eso te lo va a llevar a rotación inevitablemente. Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo la otra línea que uso es la línea vía epicondilia para guiarme, que me quede ahí con su rotación. Y lo que hago ahora que ya estoy más viejo, porque ya pasé mis primeros 50 años, hace una semana, es en las rodillas valgas, en el cóndilo posterior, cuando voy a colocar la guía de corte, pongo algún suplemento, una pinza de coger o lo que fuera, un poquito, así que quede, las pongo de costado, para que si en algún momento no me llegue a rotar. Cuando yo estoy colocando mi guía de corte, no me la rote el ayudante o me la rote el pin que le estoy poniendo, el clavito que le estoy poniendo, no se me llega a rotar porque el fémur está muy duro o lo que fuera. Entonces le pongo eso para evitar la rotación y vuelvo a chequear cómo está la rotación del componente femoral. Muchas gracias, doctor. Con relación al tema que está hablando, que es planificación, nos mostró una radiografía muy buena en un paciente que tenía un defecto tibial, pero un defecto Sí. tibial T1A o T2A. En ese paciente, en la planificación, ¿usted hubiera pedido una prótesis o por lo menos el componente tibial de revisión, específicamente algo extra? Mirá, la realidad es que podés pedir, si vos no sabés cuánto hueso te va a quedar para poder hacer un injerto, en líneas generales te alcanza un cóndilo posterior. Podés pedir una tibia de revisión que tenga un escalón. Hoy por hoy yo prefiero más los escalones que las cuñas, porque las cuñas se ha visto que en función del tiempo, como es un plano oblicuo, puede tender a que se vaya varizando, se vaya deslizando, la haga dependiente para que se deslice la prótesis. Pero eso depende mucho de tu planificación, porque vos podés jugar también con hacer la osteotomía un poquito más baja, no que no te quede por debajo de la cabeza del peroné, nunca la osteotomía tibial, y entonces con eso ver si el defecto es más grande o es más chico, si es contenido o no contenido, pero se puede pedir tranquilamente. Muchas gracias, doctor. Seguimos con el siguiente tema. Le agradezco mucho por la sesión de preguntas y respuestas. No, de nada, por favor. A ver. Ya estoy. Esto,
aquí. Medio segundo que deformidad extraarticular. Aquí está. Bien. Ahí está. ¿Se ve bien o se ve cortado? Ahí está. Se ve bien, doctor. Listo. Ahí déjenme que ajuste un segundito la pantalla y ya está. Bueno, y entonces vamos a hablar del reemplazo de rodilla en la deformidad extraarticular, y todos sabemos que esta es un poco pesada y es a veces un poco difícil de seguir. En líneas generales, depende de las poblaciones, pero medianamente el 33% de las rodillas son valgas y el 66% son varas. Esto que está en el medio es una rodilla que una es valga, la otra vara. ¿Cómo se llama? Rodillas en ráfaga, que son las dos como si fuesen llevadas por el viento. Y dentro de las deformidades, esto es una deformidad articular común. Las deformidades extraarticulares pueden ser relacionadas a una osteotomía, a la pseudoartrosis, a alguna consolidación viciosa, a Paget, a la enfermedad de Paget o a malformación congénita. Yo después les quería preguntar cuánto era la incidencia de Paget que tenían ustedes. Así que eso después esa es la pregunta para Luther. Nosotros pedimos siempre, hoy por hoy, una radiografía de frente y perfil del miembro completo en carga. Y pedimos una tomografía para ver si hay algún problema en la rotación del fémur o de la tibia. Entonces, la tomografía va con una corte a nivel de la cadera, a nivel de los cóndilos femorales, a nivel del platillo tibial y a nivel de el tobillo. Entonces, con esas imágenes superpuestas, uno puede ver cuál es el ángulo de rotación que tiene con respecto al lado contralateral, porque salvo que el otro lado también tenga alguna malformación congénita, como este paciente. Y el escanograma, que es uno de los estudios que más pedimos últimamente. La otra punto que nosotros tenemos que ver, como ya lo hablé en la charla anterior, es qué hacemos con la osteosíntesis. Pensemos que muchos de estos pacientes ya tienen cirugías previas. Entonces, ¿qué vamos a hacer si sacamos en un tiempo, en 2 tiempos? ¿Cómo usamos las incisiones previas? Obviamente todo esto tiene mayor porcentaje de infección. ¿Y cuál es el objetivo de realizar un reemplazo en una deformidad extraarticular? Es simplemente esto: hacer cortes óseos intraarticulares no habituales, respetando las inserciones ligamentarias, para restaurar el eje del miembro, conservar la mayor cantidad de hueso y usar el implante con menor constreñimiento posible. Y entonces nosotros armamos, por decirlo de alguna manera, algún algoritmo en donde la artrosis de rodilla con una deformidad extraarticular, si uno tiene una deformidad en el fémur mayor a 20 grados y mayor a 30 grados en la tibia, menor a 20 grados en el fémur y menor a 30 grados en la tibia, puede hacer un reemplazo de rodilla con cortes óseos inusuales. Si uno tiene más de 20 grados en el fémur o más de 30 grados en la tibia, tiene que hacer una osteotomía correctora. Y eso es importante siempre en la planificación. Tenemos que medir bien los ángulos, tenemos que saber cuál es el ángulo que vamos a ver. Y entonces acá nos vamos a encontrar que, fíjense, si uno busca
el eje mecánico y cómo queda la osteotomía femoral, en el corte B nos queda por debajo de la línea de inserción ligamentaria. Y en el corte A nos queda en el por arriba del epicóndilo externo. Con lo cual, en el dibujo B, yo puedo hacer mi reemplazo en un solo tiempo. Tengo que calcular cuál es el varo que le voy a dar. En este caso, la deformidad está más cercana a la mitad de la diáfisis femoral, y en el caso A lo tengo más cercano a la epífisis, por eso ya no llego a compensarlo. Y lo mismo pasa en la tibia. Yo tengo que medir el eje tibial, y el eje tibial distal tiene que entrar dentro del platillo tibial. Fíjense, en el caso C, yo puedo realizar el reemplazo de rodilla, y en el caso D, el eje tibial, el eje de la tibia distal queda por fuera del platillo tibial. Entonces acá tengo que hacerle una osteotomía previa. Dentro de las osteotomías están las tibiales, las femorales, y yo puedo hacer, hay distintos tipos de osteotomía. Vamos a ahorrar tiempo. Tenemos que ver cómo vamos a resecar nuestros implantes previos, qué cicatriz tengo, lo que hablamos antes, y sepamos que siempre que hay una osteotomía tibial, por lo menos de las clásicas, no la pudú, que es la que está de moda ahora, generalmente hay una retracción del tendón rotuliano, con lo cual termina quedando una rótula baja. Y acá vamos a ver cómo la deformidad en la tibia yo la tengo que además balancear, en donde voy a tener la laxitud de un ligamento y la tensión del otro, que yo no lo puedo compensar con una aplicatura, yo tengo que compensarlo con tensión del lado contralateral. Entonces yo tal vez tenga que liberar el lado que queda tenso para poder balancearlo. Entonces vamos a ver este caso, y fíjense acá, tenemos 19 grados de deformidad, de valgo, de esta tibia por una osteotomía. Y fíjense cuando yo la pongo, y no parece ser un caso muy complejo, pero cuando yo pongo la tibia vertical, fíjense cómo esto cambió. ¿Y yo dónde tengo que ir a liberar? Tengo que ir a liberar el compartimento externo. ¿Por qué? Porque es donde tengo la retracción para poder balancear las partes blandas. Y fíjense esta radiografía a los 8 años, el postoperatorio, fíjense que es una radiografía común, una prótesis común, no tiene un constreñimiento mayor. Y fíjense la radiografía a los 8 años. Este implante no tiene ningún tipo de demarcación, ni de aflojamiento, ni nada. Eso es planificar una cirugía. Y entonces también puede aparecer una osteotomía femoral. Y entonces vamos a plantearnos otra vez lo mismo, qué hacer, osteosíntesis en un tiempo, en 2 tiempos. Y lo que debemos buscar es cómo compensamos la función del ligamento. ¿Qué es lo que yo tengo que ir a compensar? Tengo que ir a darle estabilidad a esta brecha. Tengo que hacer un corte asimétrico en el fémur, un corte inusual en el fémur, me va a quedar una laxitud despareja de un lado con el otro, no puedo hacer una aplicatura, tengo que ver cómo lo voy a solucionar este problema. Y entonces, en este otro caso, en donde tenemos una deformidad del fémur, ¿yo cómo voy a entrar? Este es un fémur izquierdo, que parece derecho. El cóndilo externo está más bajo que el platillo tibial, que el cóndilo interno. Está justamente al revés. Y entonces, ¿yo por dónde voy a entrar? Si yo entro por el intercóndilo, voy a irme hacia afuera. Tengo que entrar por el cóndilo externo para poder ver y llegar al canal femoral. Y la otra cosa es definir qué es lo que vamos a hacer. Tal vez en este caso
fuimos demasiado generosos porque llevaba muchos años y nos animamos a ponerle un vástago más corto. Tal vez hoy podríamos llegar a ponerle un vástago más largo, pero fíjense también cuál es el problema cuando uno lo ve de perfil. No solo está alterado en el plano frontal, sino que también en el plano lateral. También el epífisis distal del fémur está más anterior que lo que es la diáfisis. Entonces, cuando yo uso un vástago muy largo, me voy hacia la cortical posterior. Entonces, también eso hay que ver y medir. La osteotomía de la TAT, ¿cuál es el problema? La osteotomía maquette, la osteotomía que avanza la TAT, ¿cuál es el problema que tiene? Es que al momento de colocar la guía de corte tibial, me empuja la guía hacia adelante y entonces la caída posterior se puede llegar a invertir y entonces vamos a tener un problema. Entonces, para eso también hay que tener cuidado, alejar toda la guía de corte tibial para mantener la caída posterior. Hay que alejarla desde el tobillo para que se mantenga paralela a la tibia y olvidarse del componente de la tuberosidad anterior de la tibia. Las pseudoartrosis también pueden ser un punto de complicación y fíjense en este paciente de 80 años, 6 meses de me duele, me duele, me duele, me duele. Este paciente tiene una artrosis de rodilla y tiene una pseudoartrosis, una fractura por estrés. Y entonces esta fractura por estrés, ¿qué es lo que necesita? Un director técnico que guíe a los osteocitos para hacer su reproducción y su reparación. Y nosotros, ¿qué necesitamos? Como este paciente además tiene una artrosis de rodilla, entonces le agregamos un Kuncher, en este caso un vástago, al componente tibial que haga las veces de Kuncher, le da dirección mecánica a la tibia, consolida la fractura y fíjense, 2 años después, esta prótesis está firme, el tallo hizo las veces de Kuncher, consolidó sin ningún problema. Este otro paciente, también una fractura por estrés, de 16 meses de evolución, va a una pseudoartrosis, y entonces, esta es un caso más viejo, se le puso en aquel momento clavos de Ender, tenía un defecto medial secuelar, que lo vemos acá, por todo su problema, y entonces nosotros le pusimos primero los Ender. Una vez que empezó a consolidar, a los 3 o 4 meses ya el paciente vino y nos pidió por favor que le operemos la rodilla, le pusimos una prótesis de rodilla, tenía el director técnico abajo y nosotros le pusimos una prótesis sin mayor constreñimiento. Y acá viene la consolidación viciosa, y este es un paciente ni más ni menos que a los 47 años tuvo esta fractura que vemos a la izquierda y apareció a los 78 años con estas consolidaciones viciosas. Fíjense lo que era el eje del fémur distal y del fémur proximal del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, en este paciente hubo que planificar cómo era, fíjense aquí está en lápiz, cómo está marcado en la radiografía, cómo íbamos a tomar, y nosotros tomamos el eje del fémur distal, porque era el que nos llevaba al centro de la cadera, y fíjense acá, el defecto, que era una de las preguntas que me hacían recién, este gran defecto nosotros lo podemos suplementar haciendo una osteotomía tibial que nos llegue justo hasta la altura del componente del platillo tibial interno. No necesitamos suplementarlo. Vean cómo le pusimos una prótesis primaria sin constreñimientos, solamente balanceo de partes blandas. Esto es el lado derecho, esto es el lado izquierdo. Fíjense acá, esto parece un codo casi, como tiene acá, parece una paleta humeral. Veamos, este otro paciente tiene
15 grados de varo en la rodilla y 12 grados de varo en la tibia, con lo cual sumado tiene 27 grados, y esto era una de las cosas que yo les decía recién. Uno tiene que buscar que la osteotomía tibial quede paralela a la canilla articular del tobillo para estar en el mismo, para estar paralelas y funcionar en el momento del apoyo. Esto es una enfermedad de Paget, y entonces en el Paget, donde nos vamos a encontrar una diferencia de tamaño entre el fémur y la tibia, y vean en este fémur, el tamaño es casi 2 veces más, o un número o 2 más grande que la tibia, es una diferencia importante. La tibia trató de compensar esa diferencia a partir de osteofitos, y entonces acá vemos cómo en este caso era una deformidad de 40 grados, fíjense cómo el peroné se esconde por detrás de la tibia, y en este caso la rodilla no estaba tan mal, pero tenía 40 grados de varo, vino porque estaba con dolor, dolor, dolor y dolor, y al revisarlo nos dimos cuenta que no era tanto dolor articular, y tenía 20 grados de antecurvatum. Entonces se le hizo una doble osteotomía en los ápices para poder corregir la deformidad, y vean lo que pasó 5 años después. Totalmente consolidada, sin ningún problema, y el paciente no necesitó una prótesis de su rodilla. Entonces, en conclusión, y esto es muy parecido al algoritmo que mostré al principio, en aquellas deformidades en donde el fémur tiene menos de 20 grados y la tibia menos de 30 grados, uno puede hacer un reemplazo de rodilla con un corte inusual. Si la angulación es mayor, uno debe pensar una osteotomía, y el punto de la osteotomía es donde está el vértice de la desviación. Para el fémur usamos el eje mecánico, y para la tibia usamos el eje del segmento distal del fragmento distal a la deformidad. Y nunca, nunca, nunca hacer plicaturas ligamentarias, ya que en reemplazos de rodilla no han tenido buen resultado. Si uno necesita hacer algún tipo de plicatura ligamentaria, debe aumentar el nivel de constreñimiento. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante las angulaciones. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas con relación a este tema de deformidades extraarticulares. Doctor Valdivia, no sé si nos puede colaborar, por favor, si está conectado. Creo que sí. Bueno, vamos a estar viendo algunas del panel. Pregunta el doctor Cristian Sierra, ¿la mejor clasificación para las deformidades extraarticulares, alguna que sea práctica y sencilla? Mirá, para mí el mejor, yo no sé si es una clasificación, pero para mí la mejor forma de pensar una deformidad extraarticular es con el algoritmo que yo les puse recién. Es más de 20 grados de fémur, menos de 20 grados de fémur, menos de 30 grados de tibia, puedo hacerlo. Y si es más, tengo que pensar en una osteotomía. Punto. El resto ya está. Esa es la mejor clasificación que yo uso. Ok. Hay una otra pregunta del doctor Nelson Viday. Dice, si por error se corta el ligamento colateral interno en un reemplazo primario, ¿lo reparas o colocas una prótesis constreñida? A ver, yo, si pedí una prótesis primaria, no me van a mandar una prótesis constreñida. No, yo no estoy en Estados Unidos que me dé vuelta y cambio el implante.
No sé ustedes en Bolivia si tienen el banco de prótesis para usar a discreción de lo que ustedes necesitan en cirugía. Yo acá en Buenos Aires no lo tengo. No sé, mi amigo Cristian Sierra, si él lo tiene, que se puede dar vueltas en su hospital, en el Hospital Posadas, y lo puede tener. Le podríamos dar micrófono a Cristian para que nos conteste, pero yo Claro, no lo tengo. vamos a permitirle hablar, lo vamos a encender. En un minuto él ya va a estar con nosotros. A Listo. ver, ¿ya lo tenemos conectado? Sí. Sí. Doctor Sierra, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? No, nosotros tampoco contamos con un banco de prótesis, por eso a veces lo que hacemos con Germán es, trabajamos en piezas anatómicas para ver cómo podemos solucionar esos problemas, ¿no? Y verdaderamente una opción es tratar de usar el semitendinoso, que es bastante buena la reparación que logramos con el mismo abordaje, reforzándolo y suturándolo al cabo que nos queda del proximal del ligamento lateral interno. En algún momento le vamos a mostrar cuando tengamos todas las disecciones. Hay trabajos que dicen que en la reparación en agudo, cuando uno está haciendo una prótesis, hace la reparación en agudo y le da una inmovilización posterior al paciente, esa reparación puede funcionar. Que si lo va a hacer ya con una lesión inveterada del lateral interno, ya eso no sirve. No sirve la reparación cabo a cabo, pero en agudo puede servir. La realidad es que toco madera, no me pasó a tener ninguna lesión porque siempre voy con cuidado, pero nada, es cuestión de siempre, las complicaciones es bueno prevenirlas, dijeron por ahí. Nelson seguramente te hizo esa pregunta porque hay una tendencia ahora que si tenés una lesión muchas veces del ligamento lateral interno, que le hagas un espaciador y vas a un segundo tiempo con una prótesis ya constreñida. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, ellos en Colombia estaban haciendo eso. Y justamente la otra vez tuvimos una discusión por eso seguro aprovechó para... Sí, yo así, dato no en una deformidad extraarticular, pero sí en un paciente le hice un reemplazo de rodilla, en un paciente joven, tenía alguna cosa, pero no era nada grave. A los 6 meses me llama por teléfono y me dice: Germán, que la rodilla me están dando mal. Bueno, vení, vamos a verte. Lo veo, les hago radiografías, no le encuentro nada, rodilla en extensión estable, flexión estable, todo bien. Lo veo con mis jefes, decidimos hacerle una tomografía para ver si había algún problema rotacional, que uno siempre puede, un día se levanta mal con el GPS y le pusiste 2 grados más para un lado, 2 grados más para el otro y tenés un problema en la rodilla, porque la rodilla es la suegra y la cadera es la madre te perdona toda, la suegra no te deja pasar media. Entonces, bueno, yo lo vimos, hacer un poco de kinesiología. Yo volví a los 3 meses, me llama por teléfono, vuelve y me dice: Germán, que estoy peor. ¿Cómo que estás peor? No puede ser que esté peor. Sí, viene y no tenía una inestabilidad del ligamento medial, tenía una inestabilidad medial y lateral. En 3 meses había, no sé qué hizo. Él me jura y me perjura que siempre anduvo en bicicleta y que nunca se cayó. Yo creo que algún porrazo se va a haber pegado. Y ahí sufrió la rodilla y terminé haciéndole una revisión con una prótesis semiconstreñida porque no tenía forma de arreglarlo. ¿Cuántos años tenía, Germán? ¿Cuántos años tenía? El paciente ese tiene 55. Sí, porque si no la otra es una bisagra rotatoria. Mucha opción Claro, no te da. una bisagra, pero no tenía recurvatum. Tenía medial y lateral y no tenía recurvatum. Y le hice una prótesis semiconstreñida y ahí anda. Hasta ahora llevo 1 año, toco madera y no me volvió a llamar.
Germán, yo te había hecho ahí otra pregunta, porque ahora lo que estamos viendo nosotros son todos los pacientes de los 80 y los 90, donde estaba de moda la osteotomía valguisante de resección. Sí, A claro. tipo capas en ese momento, y bueno, hay un montón de ese tipo. Nos están viniendo esos pacientes para operarlos. ¿Con qué lo planificás? ¿Usas una prótesis con un tallo con mayor offset? ¿Haces la No, mira, osteotomía? ¿Rearmás la osteotomía? la mayoría de los pacientes uso el algoritmo que yo les dije y lo planifico con los cartabones. Si me da tallo con prótesis convencional, uso prótesis convencional, no uso nada con offset. Si no llega a entrar, entonces puedo verlo. En líneas generales, siempre una osteotomía sustractiva siempre te deja poner una prótesis convencional. A Hasta mí ahora el no. offset me solucionó varias cosas. Yo siempre voy cuando estoy con una valguisante, siempre prefiero tener un tallo con offset arriba de la mesa. Porque cuando haces la entrada, generalmente te vas contra la cortical lateral. Sí, pero Queda ahí, tenés ¿viste? que medir, tenés que Tenés dos medirla muy puntos. bien. Tenés que medirla muy Bien. bien. Por eso yo mostraba ese caso de 8 años en donde tenía una osteotomía y calzó perfecto. Y te puedo mostrar varias más del hospital en donde está la osteotomía tibial y nosotros no le hicimos nada. En el único caso que siempre usamos vástagos es cuando estamos sacando un implante, una placa con tornillos, en un tiempo. Ahí sí, porque hay que los orificios de los tornillos son zonas de debilidad en donde se nos puede fracturar Sí. El donde componente se nos puede de la tibia. fracturar. Entonces lo bypassamos con un vástago. Así que, Luther o Pablo, Sí. No, está dime. bien, muy bien. Muchas gracias por la participación, igual del doctor Sierra, que hacemos más interesante la charla para el público, ¿no? Yo creo que podemos continuar con el siguiente tema y al final Dale, terminamos de resolver todas las dudas que nos quedan. dale, perfecto. Perfecto. Espera que acá, aquí. Y ahora no, tengo que venir desde acá. Ya se me está chispoteando todo. No les voy a dar la misma charla, no se asusten, ¿eh? No se asusten, no se asusten. Esperemos que no sé qué pasó ahora con... Ahí está. Ahí estamos. Vamos a ver. Un segundito. Vamos a ajustar esto. No se asusten. No son 50, son 600. Pero para hablar de... Bueno, no me deja ahora agrandarlo esto. Ahora sí. Perfecto. Mil disculpas por estos detalles técnicos. Pero bueno, esto es una revisión de literatura que hicimos con uno de los médicos del hospital británico en donde yo estoy, que es el doctor Arturo Javier Maya Nieto, y otra vez, bueno. Y entonces los antisépticos, todos sabemos que los antisépticos son biocidas que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos sobre tejidos vivos. Son menos tóxicos que los desinfectantes que se usan para esterilizar o limpiar superficies u objetos. Entonces, esa ya es una primera diferencia. La segunda clasificación importante es que los antisépticos se diferencian de acuerdo a los grupos químicos de los cuales, los cuales lo forman. Entonces, hay un montón de grupos de antisépticos, hay un montón de grupos químicos. Nosotros vamos a hablar, el alcohol, solamente vamos a decir que su inicio de actividad es a los 2 minutos, es sobre piel sana, no hay que usarlo en heridas abiertas ni nada de eso.
no es tóxico, salvo que uno lo tome mucho, y no te deja un efecto residual. Y después tenemos la clorhexidina, que es un producto que, si bien se descubrió hace muchos años, se ha popularizado en este último tiempo, la iodopovidona. Para nosotros, y si en algún momento me escuchan, le decimos Pervinox. Y el peróxido de hidrógeno no es ni más ni menos que el agua oxigenada. Y lo más importante para mí en todo esto es ver que la clorhexidina va a trabajar, el inicio de su acción es entre los 15 y los 30 segundos, dependiendo de la literatura, y algunos trabajos que dicen hasta 2 minutos. Su efecto es por 6 horas. La iodopovidona o Pervinox o betadina, como si lo ven en algún trabajo americano, empieza a los 3 minutos y termina a las 3 horas. El agua oxigenada, la acción es inmediata y no deja acción residual. Después vamos a ir viendo cuáles son las complicaciones y demás. El yodo o tintura de yodo, que es la forma más pura que lo vamos a encontrar, es un bactericida. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Oxida las proteínas bacterianas, se une a los ácidos grasos, a las uniones carbonos de los ácidos grasos, los inestabiliza, después entra a la célula, precipita las proteínas. Es útil es bactericida contra gram positivos, gram negativos, hongos, micobacterias, virus, ahora que está de moda, y a los hijitos de los hongos, que son las esporas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como yo les estaba explicando recién, entra la iodopovidona, es un compuesto de polivinilpirorilona que tiene unida una molécula de yodo, pasa a través de la barrera celular, desnaturaliza el ADN, precipita las proteínas y entonces ese es el mecanismo de acción, desnaturalizando proteínas. ¿Cuál es el problema? Que si uno lo usa en forma periódica en una herida, puede traer un retraso en la cicatrización, porque justamente al precipitar las proteínas inhibe la cicatrización. Es irritante en la piel, produce alergias. Ya hemos escuchado más de una vez que siempre hay algún alérgico al yodo y hace un shock anafiláctico y es muy difícil de sacar y a veces no se pueden sacar. Y la iodopovidona es polivinilpirrolidona, es un trabalenguas, hace rato que lo aprendo y hace rato que se me traba, es imposible. La ventaja ¿cuál es? Que yo necesito menos concentración de yodo, es menos alergogénica que la tintura de yodo, es una unión estable, pero al estar en medios biológicos tiene la misma acción. No cambia en nada, es bactericida, ataca a los hongos, los virus, las esporas, los protozoarios. O sea, no cambiamos en nada, disminuimos la concentración de yodo, con lo cual es una gran mejora. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada no es algo raro para el organismo. ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno lo eliminan los macrófagos y los neutrófilos como balizas o señales para decir que hay una respuesta inmune a algún germen que está agrediendo. Es un marcador biológico. Genera inflamación del tejido, por lo cual aumenta la llegada de sangre a ese lugar. Hace un envejecimiento celular, y una de las cosas interesantes es que cuando no hay por parte de los macrófagos o neutrófilos producción del peróxido de hidrógeno, se genera una enfermedad que se llama enfermedad granulomatosa crónica. ¿Cómo es el mecanismo de acción del peróxido de hidrógeno? Acuérdense que es inmediato, en cuanto uno lo pone sobre el tejido ya comienza a actuar.
actúa por oxidación de los radicales libres en todas las células que están en descomposición, precipita las proteínas y los lípidos, es un gran inestabilizador de las membranas celulares y afecta a los gérmenes anaerobios porque aporta oxígeno al lugar en donde está trabajando. Al hacer la unión con el radical libre, libera oxígeno y por eso es que se forma esa burbuja. Afecta también el biofilm o la biopelícula del estafilococo o de la pseudomonas. Eso siempre es con el peróxido de hidrógeno al 3%. Perdón, ahí se me fue el dedo. ¿Cuál es la desventaja? Que es muy citotóxico, depende de la concentración que uno esté usando, altera a los condrocitos, o sea que hay que tener cuidado cuando uno hace una limpieza con peróxido de hidrógeno en una articulación con cartílago, porque reduce la síntesis de ácido hialurónico y de proteoglicanos. ¿Y cuál es el problema? El problema puede ser que genere una embolia gaseosa. Está descrito un caso, está reportado de la gente de Exeter en Inglaterra que tuvieron una complicación con un paciente. Estos son trabajos donde la principal preocupación del uso del peróxido de hidrógeno está relacionado a la citotoxicidad y a la embolia gaseosa, pero han demostrado que afectan negativamente la función de los condrocitos, alterando el ATP, la adenosina trifosfato en las células, disminuyendo la síntesis de proteoglicanos. Este trabajo del Departamento de Ortopedia de Saga en Japón nos habla que el agua oxigenada no tuvo una complicación sobre el polietileno de alto entrecruzamiento. Entonces, si uno tiene que hacer una limpieza de una prótesis de cadera infectada o de una rodilla infectada, como estamos hablando hoy, puede utilizar el agua oxigenada sobre el polietileno, que no lo va a oxidar ni le va a debilitar la capacidad de resistencia que tiene. ¿Cuál es el problema? Si yo lo pongo sobre un componente de titanio, lo va a oxidar y va a corroer la hidroxiapatita. Entonces hay que tener cuidado cuando uno usa una prótesis de titanio. La clorhexidina, que es lo que yo les contaba, que se desarrolló en los años 50 y se empezó a popularizar a partir del 60 como una solución de enjuague bucal, tiene dos presentaciones: el gluconato, que es con lo que habitualmente nos lavamos las manos, por lo menos acá en Buenos Aires, para la cirugía, y lavamos al paciente con el gluconato de clorhexidina. Es bactericida, depende del trabajo que uno lea, empieza a trabajar a los 30 segundos o a los 2 minutos. Hay que tener cuidado porque es tóxica para los ojos, el riñón y el cartílago. Perdón. Y ahora que nosotros estamos con todo este tema del coronavirus, muchas veces limpiamos las antiparras con clorhexidina para que no se nos empañe. Ojo, porque la clorhexidina es tóxica para los ojos. Entonces no limpiemos más las antiparras con clorhexidina para que no se nos empañe. Usemos jabón común, que es más sano para los ojos. ¿Cuál es la ventaja con respecto al Pervinox? Es que es mucho menos irritante y no genera alergia. Ojo, también hacer un lavado en una artritis séptica de rodilla, porque destroza al cartílago. Es mucho más agresivo al cartílago que el agua oxigenada. El mecanismo de acción es como es una biguanida, actúa a partir de un anión catiónico sobre la membrana plasmática y la deshidrata rápidamente. Entonces, hay que tener cuidado también si uno va a pintar un hombro, porque la clorhexidina alcohólica está descrito también las quemaduras por
por usar clorexidina alcohólica en cirugía de hombro. ¿Estamos bien? Este es un trabajo en donde usaron un lavado con Pervinox durante 2 minutos y a un grupo, y a otro grupo le pusieron, lavaron con gluconato al 5% durante 1 minuto y le agregaron vancomicina en polvo en el tejido celular. No encontraron diferencia en ninguno de los 2 grupos con respecto a la tasa de infección. Y hacen sí la recomendación de tener cuidado porque es controtóxica. Este otro trabajo usó placas in vitro con placas de titanio y cultivos y determinaron que el gluconato de clorexidina es bactericida a partir de concentraciones del 2% y que puede afectar el biofilm de gérmenes comunes. Pero acá no aclara cuánto es el tiempo en el que hicieron el lavado. Lo dividieron en 5 grupos, dividieron distintas concentraciones, pero nunca terminaron de aclarar eso de los tiempos. Este otro trabajo habla del departamento de Yakarta, de Indonesia. Lo que hicieron fue armar diferentes grupos, armaron grupos con ratas, en donde a 9 ratas las irrigaron, les hicieron una fractura, les pusieron un Steinmann y las lavaron a 9 con solución salina, a otros 9 con Pervinox al 10%, a otras 9 con Pervinox al 1% y a otras 9 con agua oxigenada al 3%. Al 3% de agua oxigenada es 10 volúmenes, que es el uso que nosotros por lo menos acá tenemos en forma habitual. Después de ese lavado, se lo lavó con solución fisiológica. ¿Qué es lo que se encontró? Que en el grupo que se le puso el Pervinox al 10% y el agua oxigenada al 10 volúmenes, hubo un aumento de la cantidad de tejido fibroso y un aumento de la cantidad de tejido cartilaginoso. Y se retrasó la cicatrización ósea, o sea, hubo un retardo en la consolidación. Y eso es por el efecto que estuvimos viendo cuando hablamos en general del agua oxigenada y del Pervinox. Pero, ¿qué es lo importante? Esto lo descubrieron en la Universidad de Manchester. Subco observó que las concentraciones menores, uno podía usar menor concentración de agua oxigenada y de Pervinox a dosis bacteriostáticas, pero que cuando se sumaban ambos compuestos ganaban mucha potencia y pasaban a ser bactericidas nuevamente, porque producían un estrés metabólico bastante importante. Entonces, el agua oxigenada hace una acción inmediata y atrás va el yodo del Pervinox, terminando de destruir todas las células que estén no estén en buena función. Este trabajo también van a ver que es mucha revisión de literatura. Este trabajo es del doctor Alan Gross, que todo el mundo lo ha conocido por toda su trayectoria en la ortopedia. Hace un lavado con una combinación de yodo, povidona, Pervinox, solución fisiológica, agua oxigenada, luego lava con solución fisiológica y le pone bacitracina. Y él hizo, en las revisiones que tenía en un tiempo, hacía este lavado. Y en las infecciones que él había decidido hacer en 2 tiempos, los hacía sin lavado. ¿Qué encontró? Que en las que hacía en un solo tiempo, tuvo menos tasa de infección que en las que hacía en 2 tiempos. Este trabajo es del doctor Fares Haddad, en donde él usa una misma combinación de productos de Pervinox y de agua oxigenada,
pero no los usa juntos como el doctor Gross, sino que los usa en distintos tiempos, haciendo lavados intermedios, y lo que encontró fue que haciendo un trabajo retrospectivo, en 11 caderas no hubo recurrencia de infección a 5 años y en 28 rodillas no tuvo recurrencia de infección a 6 años y medio. O sea, este método, por alguna razón, aparte del debridamiento, es un coadyuvante bastante importante para el manejo de las infecciones. Este trabajo del Departamento de Ortopedia de San Francisco, California, usan el peróxido de hidrógeno como antiséptico en casos de irrigación y debridamiento de los componentes de alguna de la ¿cómo es? Algunos de los componentes de la prótesis. Y entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Hacen el lavado, lo sumergen el polietileno en agua oxigenada, y lo que encontraron es que tenían una gran reducción de la carga biológica y una disminución de las infecciones. ¿Cómo lo hacían? El protocolo era el lavado con agua oxigenada más solución fisiológica en partes iguales, o sea que de una solución de 3% pasaban a una solución de 1,5, lo dejaban durante 3 minutos, luego lavaban con solución fisiológica, luego pasaban al Fervinox, luego lavaban con solución fisiológica y luego utilizaban clorexidina, y luego utilizaban clorexidina con bacitracina y polimixina. La realidad es que para nosotros nos parece un tanto excesivo usar tanta variedad de antisépticos en donde usan mecanismos de acción diferentes, tiempos diferentes. En ninguno de los trabajos aclaran bien cómo hicieron el manejo, lo dan como una cosa muy general. ¿Qué es lo importante de esto? Que es barato, que es bactericida, que afecta a las biopelículas. El único problema es que, como usan agua oxigenada, las embolias gaseosas son el riesgo más importante. Este trabajo es un trabajo de esta semana que salió en el Journal de Artroplastía, que pusieron iodopovidona, Fervinox, más vancomicina en el celular. Y entonces hicieron una revisión de 3.251 artroplastías, pusieron un grupo control y al grupo VIP, que es al grupo que hicieron el lavado, debridamiento, y pusieron el vancopovidona protocolo, por eso le pusieron VIP. Y siempre lo usaron en pacientes con alto riesgo de infección, o sea, pacientes tabaquistas, obesos mórbidos y demás. Ellos encontraron que en el grupo control, a los cuales le hacían un lavado solamente con solución fisiológica, tuvieron un 1,8%, y a los pacientes que le hacían este protocolo tuvieron una infección del 1,3%, o sea, una reducción del 27,8%. Pero si bien es un dato importante y puede llegar a ser una ayuda, la conclusión es que estadísticamente se necesitan más trabajos para llegar a una cuestión concluyente, a algo categórico que sea realmente efectivo. En nuestra experiencia, la combinación de iodopovidona y peróxido de hidrógeno es una combinación barata y disponible en todos los sanatorios y hospitales. No es un producto tóxico, aunque usemos dosis bactericidas porque los usamos más diluidos, en el sinergismo que llevan, los transforma en bactericidas, alterando
la membrana celular también afecta la biopelícula. Y la biopelícula es algo que se forma a partir de los segundos a los primeros minutos en donde la bacteria se implantó. Es una matriz extracelular que forma la propia bacteria. Con lo cual nos parece interesante poder desarrollar un trabajo alrededor de esto. No hay nada en la literatura que nos dé como profiláctico el trabajo, el uso de iopovidona y peróxido de hidrógeno combinados. Sí hay que tener cuidado de la embolia grasa. El reporte de caso es que pusieron 20 centímetros cúbicos de agua oxigenada en un canal femoral cerrado a presión, lo taponaron para hacer una prolija hemostasia, y el paciente a los 10 minutos empezó con un deterioro cardiológico, con lo cual tuvieron casi media hora para poder recuperarlo y terminar con la cirugía. Entonces, a partir de ahí, en cavidades cerradas no se recomienda el uso de del agua oxigenada. Muchas gracias. Aquí está mi mail de contacto por si alguien necesita hacerme alguna pregunta después o le llega alguna o le genera alguna inquietud. Muchas gracias otra vez por la invitación y por la paciencia. Bueno, gracias a usted, doctor Viale. Excelente presentación. Bueno, su tercera plática de la noche. Muy bien, doctor. No tenemos muchas preguntas sobre este tema, pero pues, doctor, no sé, una pregunta que yo tendría sería si usted, bueno, nos habló que utiliza el peróxido de hidrógeno con iodopovidona en algunos casos. No sé si eso es un protocolo, si usted tiene ya como protocolo establecido utilizar siempre eso porque es más barato o depende del caso. Bueno, la realidad es que yo estoy acostumbrado a usarlo de siempre. ¿Por qué? Y esta charla empezó, y discúlpenme que me alargue un segundo, esta charla arrancó porque cuando empecé a hacer mi fellow en cirugía de cadera y de rodilla, mi jefe me enseñaba a hacer una solución que se llamaba polaca. Y con la polaca lavábamos todo. Hacíamos una cadera, hacíamos una rodilla, siempre lavábamos con polaca. Y lavábamos con polaca. Y en algún momento usábamos primero agua oxigenada, después Pervinox, o Pervinox y después agua oxigenada para limpiar un cotilo antes de cementar, o un fémur antes de cementar o colocar el implante. Y era como una cosa que venía como tradición oral, ¿no? Como muchas de las cosas que manejamos en medicina. Bueno, yo aprendí esto de alguien que me lo enseñó, le fue bien y me lo van enseñando, pero nunca tenía la explicación bioquímica o biológica de por qué pasaba. Hasta que hace un tiempo empecé a encontrar trabajos fuera de la ortopedia, del ambiente ortopédico. Muchos trabajos de los que he leído son de revistas de infectología, revistas de bioquímica, revistas de otros lados. Y entonces eso que yo manejaba en forma empírica, le empecé a encontrar la justificación del porqué. Había un problema, es que, no sé si lo tienen ustedes también allá, aquí el agua oxigenada se vendía en botellas de medio litro o de litro. Entonces los infectólogos un día vinieron como enloquecidos diciendo que se contaminaban, que el agua oxigenada se contaminaba, que no era estéril y entonces no se podía usar. Pero la realidad es que cualquier antiséptico no siempre son estériles, esterilizan, pero se pueden contaminar igual. Entonces, porque no son siempre efectivos 100% contra todos los gérmenes. Entonces, ahí es donde
empecé a revolver más literatura y encontré que cuando se suman los dos ganan poder, digamos, porque cuando son bacteriostáticos, si los sumas son bactericidas. Entonces quiere decir que se potencian y que efectivamente son potenciables. A partir de ahí yo empecé a reutilizar encontré la justificación para poder reutilizar esta solución polaca, como le decimos nosotros. Y hoy por hoy la uso en todos los pacientes cuando termino mi cirugía. En las caderas, como ya les dije, si puse una prótesis no cementada como es de titanio, no lo pongo sobre el implante, porque el agua oxigenada me va a oxidar el titanio. Entonces cierro, hago el primer cierre y antes de cerrar fascia, ya cuando cerré los planos musculares ya no tengo contacto, entonces ahí lavo con solución a partes iguales de agua oxigenada hipervenosa. Después lavo con solución fisiológica y ya está, listo. Como el agua oxigenada actúa de inmediato, te potencia la acción del hipervenox y no tenés que esperar 3 minutos para que haga efecto. Germán, la verdad que el trabajo es muy, muy bueno. No sé, Gracias. Si quieren podemos aprovechar el panel y preguntarle a ver qué usan todos, porque yo soy de llevarme con las modas y yo uso el Soluprep, yo uso la clorexidina con alcohol. No sé qué están usando, pero con esto Pero me estás haciendo rever un montón de cosas. para la clorexina con alcohol la usás ¿para qué? Para pintar la piel. Piel, lavo primero con clorexidina, el día anterior se baña con clorexidina. Lavado con clorexidina jabonosa antes de empezar y la pintura de piel con clorexidina. Que te hace una película, sí. Se evapora el alcohol y te deja una película, entonces eso evitaría que el estáfilo del folículo salga a la superficie de la piel. Lo que pasa generalmente cuando rasurás. Sí. Moisés, te hago una pregunta. ¿Ustedes hacen screening, búsqueda de estafilometr? No, ni hacemos las topicaciones de... Son caras en el hospital. No sé si Luther y Moisés trabajan juntos o Nelson trabajan juntos en algún lugar, pero ¿alguno hace screening de estáfilo? El doctor Soto, no sé, el doctor Tejerina, no. Luther. No se hace, dependiendo del epidemiólogo del hospital, lo hace eventualmente 1 o 2 veces al año, pero no tiene un esquema habitual. Está. Porque vieron que ¿cómo es que es? La mupirocina sí. Es la que se usa habitualmente para la descolonización en caso de tener un SAMR. Pero lo que pocos saben, porque yo lo leía, porque nadie me lo contó y lo leí ahora en un trabajo que salió hace poco, es, si ustedes le dicen al paciente que se bañe con clorexidina 5 días antes a la cirugía, están haciendo un lavado profiláctico para SAMR. Y entonces hacen la descolonización y no generan resistencia bacteriana como si usaran la mupirocina. Nosotros le hacemos el lavado. Es una nota de color. Pero está bueno eso, por eso te digo. Me gustó mucho la charla, me gustó mucho porque volvimos a la polaca y con lo que me decís, si tengo una fractura expuesta, lo que tengo que hacer es lavarlo con polaca, si no tengo cartílago. Y yo no sé si ustedes, Moisés, o Luther, o Cristian, doctor Soto, Pablo, perdón que lo llamo por el nombre, pero me es más familiar, más coloquial el tema. Yo no sé si ustedes conocen la polaca, escucharon hablar de la polaca. ¿Saben por qué se llama polaca? No, doctor. Hay muchos colegas que se formaron en Argentina que nos enseñaron el uso de la polaca, pero no sabemos la historia de por qué se llama así. La historia de la polaca es Shanley tenía un ayudante, su segundo, que después fue el jefe de servicio,
que se llamaba Mike Robleski. Y Robleski, cuando operaba, usaba una mezcla de Pervinox y agua oxigenada. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero él la usaba. Y cuando Del Cel y su primo estuvieron en Wrightington, aprendieron a usar y usaban eso, como ellos repetían lo que aprendieron allá, vinieron a Argentina y lo repitieron. Y entonces cuando tenían que decir cómo se llamaba esa preparación, no sabían. Y como Robleski es polaco, le dijeron la polaca, la mezcla que hace el polaco. Y entonces ahí quedó la polaca. Ese es el origen del por qué se llama la polaca, por Robleski. Ahora, nosotros, en base a lo que dijo Cristian, si ustedes conocen la polaca, yo no sé quién de todos ustedes sigue haciendo urgencias, fracturas expuestas. Pero, aquí en Bolivia hacemos todas urgencias, creo. No estamos tan abocados a un área, pero sí hacemos bastante de emergencia. Hagan una cosa. Yo no sé si ustedes usan la polaca, pero cuando tengan una fractura expuesta, hagan lo siguiente. Hagan el proceso habitual de ustedes para la polaca, para la fractura expuesta, y cuando vayan a hacer la limpieza de la herida, preparen polaca, pónganla en la herida, que haga toda la efervescencia, y cuando deja de hacer la efervescencia el agua oxigenada, lávenlo con Pervinox, lávenlo con fisiológico. Y van a ver que cuando hacen el barrido, todo el tejido que esté desvitalizado se tiñó de marrón. Se tiñó de un marrón clarito, de un marroncito. Eso, la conclusión que yo saqué después de leer todos estos trabajos es: el agua oxigenada trabaja muy rápido, inestabiliza la membrana y la rompe en todos los tejidos que tiene radicales libres, que son los tejidos que han sufrido algún tipo de lesión. O sea, el tejido dañado tiene mucho radical libre. El agua oxigenada justamente busca el radical libre para liberar el oxígeno. Y el Pervinox, el yodo del Pervinox, desnaturaliza rápidamente la proteína porque ya la membrana celular está rota. Entonces lo tiñe. Y entonces por eso es que la polaca en una fractura expuesta o en una cadera o una rodilla infectada, cuando uno le pone la polaca, te muestra cuál es el tejido que está desvitalizado, porque te lo tiñó en vivo. Y entonces uno saca todo lo que está feo, todo lo que está marrón, lo saca. Lo que está rojo o blanco, porque el tendón lo deja, se acabó el problema. ¿Cuántas veces hay que hacer el proceso? 3 veces. 3 lavados con polaca, 3 lavados con solución fisiológica. Se acabó el tejido desvitalizado. Segundo changüí. No sé, el doctor Nelson Vidal, que es de Barranquilla, no sé cuál es la experiencia en su hospital en relación a uso de antisépticos o de solución polaca. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Yo me formé en la Argentina y bueno, tengo la escuela de la polaca y ya yo sabía. Como algo que puedo agregar que dijo el doctor, que bueno, no lo aclaró, es el tema de cuando se hacen este tipo de lavado, que no sea en frascos grandes que sean reutilizables, sino que sean, digamos que como personales, o sea, por paciente se abre un frasco y se usa, porque ahí es donde se coloniza donde colonizan al antiséptico. Entonces, acá en Colombia sí eso se hace, que sea una dosis por paciente y no digamos que se saque de un envase grande, porque ahí es donde viene la colonización. Sí. Acá en Argentina, por eso yo le dije que al principio teníamos los envases de litro, igual que el Pervinox, venían en envases de litro.
y se mezclaba en el momento de la cirugía y después para la otra cirugía y después para la otra y para la otra y por ahí un envase podía quedar abierto 3 A días. lo barman lo hacías. Exactamente. Ahora tenemos todos frascos chiquitos. Entonces, Pues, ya ahora lo que se usa se tira. Ya está. No queda para otra cirugía. ha cambiado, ¿Y con disculpa, qué ha pinta? cambiado un poco el concepto antiguo, el concepto que tenía yo cuando era residente era que solamente había que lavar en un momento con fisiológico porque después hacía que cuando echabas un antiséptico como que hacía que podía haber resistencia y esas cuestiones, pero bueno, eso con el tiempo se fue rebatiendo. Sí. Decían que bueno, el concepto ese que solamente era que corrieran los litros de solución fisiológica, eso ese concepto cambió. Sí, sí. Sí sigue estando el concepto de el lavado por Mecánico. arrastre. Claro, el Mecánico. lavado mecánico que es el lavado por arrastre de solución fisiológica. Ahora, los antisépticos no tienen problema. Y a mí una de las cosas que me gusta más con respecto a la iodopovidona que a la clorexidina, para la piel me gusta más la clorexidina alcohólica. ¿Por qué? Porque dura 6 horas. La iodopovidona dura 3. Entonces, si yo estoy haciendo una revisión de cadera, la asepsia de piel es distinto. Una me dura el doble que la otra. Pero para hacer un lavado articular o un lavado de una fractura expuesta, me gusta más el Pervinox. ¿Por qué? Porque el Pervinox, el yodo, es altera a los hongos y a las esporas. Que la clorexidina es muy baja la acción que tiene sobre el hongo y la espora. Entonces, cubro un poco más con el Pervinox, pero es menos tiempo. ¿Se entiende? Entonces, para la piel prefiero la clorexidina alcohólica porque me dura 6 horas, me cubre un montón de gérmenes, pero para hacer un lavado prefiero el yodado porque tengo los mismos gérmenes y además es más efectivo contra esporas y gérmenes atípicos. Pero yo Germán, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, no sé, espera, estaba el doctor Cristian Soto. Bueno, Sí. yo quería acotar a eso. Bueno, la experiencia personal, por ejemplo, en una fractura expuesta, es hacer la antisepsia con povidona, o yodopovidona, y cuando tengo que hacer el aseo quirúrgico, es diluir al agua oxigenada con la povidona, digamos 25%, 25%, y el 50% restante con fisiológico, porque sabemos que el agua oxigenada es bactericida y además es citotóxico. Entonces, con el agua, la fisiológica, estoy disminuyendo un poquito la agresividad hacia los tejidos sanos, ¿no? Y hacemos 2 o 3 repeticiones del aseo. Y un lavado mecánico también, ¿no? Sí, el lavado mecánico, eso es igual para siempre la fractura, por eso yo dije, cada uno tiene que mantener su hábito de fractura expuesta. No nos olvidemos que si uno tiene Pervinox al 10% y agua oxigenada al 3%, y yo los pongo en un solo recipiente, ya el hecho de mezclarlos me disminuye la concentración a la mitad. Con lo cual, si yo le agrego agua o solución fisiológica, ya me lo baja a 1/4. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que estás poniendo de Pervinox es un Pervinox, podríamos decir, casi al 2,5% y una agua oxigenada que está en menos del 1%. Con lo cual, siguen siendo citotóxicos por ponerlos juntos. Ok, doctor, para continuar las preguntas, pues que no nos olvidemos que tenemos otras. A ver, doctor Paul Phoenix pregunta que si usted está de acuerdo que con el uso del lavado a presión de la herida puede paradójicamente incrementar la incidencia de infección al arrastrar microorganismos a tejidos más profundos. Sí. Sí, a mí no me gusta el lavado a presión. Para nada.
Y preguntan también si hay alguna manera de mezclar la iodopovidona con clorhexidina. No está descrito de mezclar los dos. Está descrito que puedes usar a los dos productos para lavar en diferentes etapas. Como yo les mostré en uno de los trabajos de Lou, me parece que era, que Lou Hansen, que hacía agua oxigenada, Pervinox, clorhexidina más bacitracina y polimixina. Entonces, ahí usan los tres. La realidad es que hay trabajos que uno los puede buscar o están separados o los usan en distintas etapas. La realidad es que usar Pervinox y usar clorhexidina son como sinónimos, casi. Son detergentes los dos. Exactamente. De diferentes grupos Actúan químicos, de la misma pero forma sobre la membrana. Claro. Con el agua oxigenada actúas por fuera y por dentro de la membrana. Exactamente. Bien. Yo sabés que la pregunta del millón es, nosotros no tenemos posibilidad de conseguir un componente de polietileno para una revisión en una infección aguda de rodilla. Entonces, ¿qué hacemos? La sacamos y la tenemos que lavar. No sé ustedes qué están haciendo. Para todo el panel me parece que... Ustedes, Germán, generalmente tienen. ¿Les cambian el polietileno o no? No nos cambian. Moisés, ¿qué le pones? ¿En polaca 5 minutos? Nelson. En infecciones trata de hacerlo en 2 tiempos, tratando de usar espaciadores. No, pero no sí. 2 tiempos. La infección aguda, dentro de los primeros 15 días, cuando ves que la herida está húmeda, no te guste, la tenés que abrir. Sí, no tenemos mucha opción, hay que reutilizar el componente. Nosotros hacemos lo mismo. A pesar de lo que te dice toda la bibliografía de cambiarlo, no tenemos opción. ¿Ustedes, Nelson? Sí, nosotros sí tenemos la opción de pedirlo. Si lo queremos hacer, lo pedimos. Podemos pedir polietileno. Pues en un momento determinado, si es muy agudo el cuadro, podemos pedir polietileno o directamente el espaciador ya para sacarla. O sea, lo decides en el momento. O sea, tienes todo ahí. Eso ya es como... ¿Jugás al espaciador? ¿Ah? ¿No le das la chance? Pues dependiendo, o sea, normalmente yo le doy una chance. O sea, yo sí he cambiado polietileno, y, como te digo, y le trato de darle la chance. A menos que ya vea un desastre que, bueno, hasta ahora no me ha tocado algo así que sea muy virulento, pero siempre le doy la opción de un primer lavado. Ya si es un segundo lavado y ya lo veo feo, sí lo paso al espaciador. Dependiendo de germen que aisle también. Si es que lo aisle, pues. Lo hilás. Aprovechando el tema. Sí. Perdón. Aprovechando el tema con relación al biofilm. Lo comentó el doctor muy bien, empieza a formarse aproximadamente a los 30 minutos, pero la formación final o la formación definitiva del biofilm sucede hasta las 6 semanas. Esto por descripciones. ¿Ustedes utilizan los tiempos para determinar una infección aguda, 6 semanas, subaguda más de 6 semanas hasta el año, o tienen tiempos diferentes? No, nosotros lo seguimos manejando a 3 semanas. Sí. Y es como todo, depende de muchas cosas. El biofilm depende del pH, del oxígeno, de la glucosa, de la glucosa circundante, del implante que tiene. No es lo mismo el implante de titanio, no es lo mismo el implante de acero inoxidable. Entonces es distinta la composición de, por ejemplo, de la infección en una periprotésica no cementada a una periprotésica cementada. Es distinto, y también el germen es distinto, que te genera un biofilm diferente. Entonces, esas son muchas variables que hay, y la realidad es que nosotros hasta las 6 semanas, hasta las 3 semanas, lo consideramos agudo. En agudo hacemos una toilette. Lo más importante para nosotros es ser lo más agresivos posible. Somos casi oncológicos. Todo lo que no nos gusta sale. Hacemos mucho lavado, como si fuese una fractura expuesta, y es la única chance que le damos. Y a los componentes móviles que uno puede sacar, nosotros los sumergimos en polaca. 5 minutos. En polaca,
3. ¿Le das tiempo? Yo lo saco, entro, una rodilla, entro, abro, luxo la rótula, saco el plástico, se lo doy a la instrumentadora que lo ponga dentro de la polaca en un tacho aparte, para que no me lo dé después cuando se lo voy a poner a la rodilla para lavar. Ha pasado, entonces ya sabemos. Y empezamos todo el lavado y debridamiento. Y eso nos llevó media hora y quedó media hora, 40 minutos metido ahí en la solución polaca. Acuérdense que el agua oxigenada no afecta el polietileno. Eso que lo pusiste en el trabajo me encantó, porque ya lo podés hacer tranquilo. No afecta el polietileno, entonces lo podés usar tranquilamente. Doctor Vidal, no sé si en Colombia tienen alguna manera diferente. No, que es algo parecido, pero por eso te digo, nosotros tenemos la opción de cambiar el polietileno móvil, por ejemplo, una rodilla o el insert o el liner de una cadera. Una pregunta que tal vez no viene al caso, Doc, porque, con respecto a infecciones, si usted tiene un paciente que siempre con un reemplazo total primario de rodilla, que después de un año tiene una colección con exámenes, y tiene una colección, los exámenes no son la PCR, la BCG, no son significativos, con prótesis fija, ¿le haces un lavado? Explora, le das el chance. La primera pregunta es, ¿cuándo le empezó a doler? No, digamos que un paciente que tiene un cuadro súbito, como si hubiera sido algo Una infección hematógena, una metástasis hematógena, digamos. Sí. Le hago una toilette y le doy la chance. Le das el chance. Okay. O sea, acá lo importante, que es una de las discusiones más grandes que hay con respecto a la infección, es primero hacer el diagnóstico de infección. Si uno está seguro que el paciente estaba libre de dolor y empezó con dolor de repente, secundario a una infección urinaria, a un proceso odontológico, a una uña encarnada, y apareció con dolor, hizo un erisipela, apareció con dolor, listo. Entonces, eso es en agudo. Entonces, eso vale una toilette. Una punción valería más, primero. Porque a veces la inestabilidad te puede dar una hemartrosis. No, pero él está hablando ¿Por qué está hablando de la dolor PCR súbito, a un dolor súbito, o sea, lo que él está describiendo es bien una infección hematógena aguda. Esa infección hematógena aguda, vos tenés 3 semanas para limpiarla. Aguda radiológicamente con una prótesis fija. Eso es lavaje agresivo, lavado agresivo, debridamiento y chau. Si está floja, ya es otra. Si la prótesis está floja, ya es otra, cosa. Si está floja una prótesis al año, no existe una prótesis que se haya aflojado al año que no esté infectada. Sí, signo de aflojamiento precoz. Sí. Okay. Prótesis infectada al año está floja. Y con relación a los tiempos que comentamos antes, doctor, la clásica prótesis de 5 o 7 semanas que usted ve con infección, no tenía infección previamente y de pronto empieza a exudar, empieza a salir. Sí. Lo que pasa es que si hace 5 semanas yo lo operé y empezó a exudar, quiere decir que estaba infectada de antes, con algún germen de baja virulencia. Y entonces ahí el cuidado que hay que tener es que no se te dé la mala suerte de tener una infección con cultivo negativo, que ya es otro capítulo totalmente diferente. Pero lo tenés que pensar y nosotros de rutina, salvo, como decía recién Nelson, si la infección tiene prótesis fija, siempre le damos la chance de una toilette. Es como que el vaso de agua no se le niega a nadie, ¿viste? Y entramos y sacamos todo lo que está feo. Todo lo que está feo. Segunda toilette no hay. Segunda toilette es espaciador.
Siempre somos más agresivos con la prótesis que operó otro. O sea, si lo operó otro, eres más agresivo seguramente. Sí. Uno siempre le cuesta que uno se infectó y trata de ser más conservador. Cuando es de otro, es más rígido. Es más fácil Es más verlo. rígido. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. No, lo que hay que tener cuidado en esas heridas que están húmedas entre segunda y tercera semana, no dudar y muchas veces reverla. Sí, hay que... Una herida tiene que estar bien entre la segunda y la tercera semana. De acuerdo. Bueno, pues, doctores, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por la invitación. Saben que estoy siempre a disposición y lo que necesiten. Muchísimas ¿Alguno gracias. de ustedes trabaja con el doctor Ceballos, Joaquín? No. Dale saludos de mi parte. Claro, compañero de residencia. Sigue haciendo oncología, ¿no? Sí, oncología. Ahí tenemos para invitar a alguien para el grupo Roca, Germán. Ah, bien, bien. Perfecto. Un gusto. Bien. Le mando los saludos. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros invitados, doctor Viale, doctor Sierra, que se nos unieron, doctor Nelson Viday. Gracias por las aportaciones. Vamos a ceder la palabra al doctor Cristian Soto, quien es directivo de la Esbolot, para despedir el webinar y pues muy agradecidos con la conferencia. Bueno, doctor Viale, doctor Sierra, doctor Viday, nuestros invitados internacionales, muchas gracias por esta charla que estuvo muy linda, muy interesante para nosotros y esperamos pues que no sea la última vez, ¿no? Con mucho cariño les vamos a estar invitando. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches. No se olviden de mandarle saludos a Joaquín. Vale, gracias. Presente. Bueno, doctor. Hace 26